Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Antes que nada, bueno, agradecer a toda la gente que estuvo conectada en la semana pasada, en el cual hice el directo, el live número 100, que hice el directo con Rafa Santandreu, con mi amigo Rafa Santandreu, en el cual hablamos de los miedos, así que a todos y a todas los que estuvieron conectados en el día, en la semana pasada, agradezco enormemente, había muchísima gente conectada. Bueno, hoy vamos a hacer un directo con Jennifer Siso, que anda por ahí ya, en el cual me invitó en algún momento a su canal a hablar de psicosomática clínica, transgeneracional, bueno, de todos estos temas que nos apasionan. Y en esta oportunidad yo le pedí que viniera a este canal. Entonces, mientras vamos esperando que se vaya sumando la gente a este directo en el cual hablaremos de estos temas que nos apasionan, bueno, a mí personalmente me apasiona, de cómo podemos tener la certeza de sanar, ¿no? De sanar. Esa es la idea, cómo tener la certeza de sanar. Entonces, como estos directos son bastante más cortos de los que hace Jennifer, ya le voy a dar entrada aquí. A ver, vamos a ver. A invitar. Vale. Entonces, mientras está conectándose ahí, Jennifer, ¿qué tal? Hola, hola. No te vemos. A ver. Aquí Ahí, 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 estoy. ahí. Ahora sí. Hola, buenas tardes, buenas noches para allá Sí. y buenas tardes para Bueno, acá. igual, aunque todavía está buenas noches, pero todavía es de día aquí, a las 9 de la noche todavía es de día. Ah, bueno, claro, Entonces, están en bueno, verano. nada, gracias, mil gracias Jennifer. Voy a presentarte rápidamente. Bueno, Jennifer es psicoterapeuta, trabaja bueno, reprogramación uterina, también trabaja con cráneo sacral, una herramienta que yo no domino, pero la he experimentado en carne propia y me parece una herramienta muy poderosa. Y así que nada, agradecerte Jennifer que hayas podido devolverme la invitación aquí y poder compartir estos temas que nos apasionan. Sí, esto es una retroalimentación en línea, de verdad que es algo espectacular, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Estos temas que nos Total. apasionan y el poder compartirlo en otra parte del Ujú. mundo, porque estás en Europa, yo estoy en Chile, en América Latina, y de verdad que qué bonito, porque sabemos que estamos trabajando en Total. redes, estamos trabajando así como las arañas, ¿verdad? Esa telaraña, pero una arañita en cada espacio para poder dar lo mejor de Y es, y es nosotros. cu- Y aquí estoy para lo que quieras y es preguntar. curioso esto, ¿no? Un uruguayo en España y una venezolana en Chile, ¿no? Sí, Total. sí, de verdad que bueno, porque mira, yo en estos días me preguntaba que cómo me había sentido con la Ujú. inmigración. Y yo digo, hay emigraciones que tú decides y hay migraciones que son Mm, forzadas. Entonces, yo doy muchísimas gracias a esta forzada que me dio la vida, porque el tener la oportunidad de conocer otra cultura, otras personas, compartir el conocimiento y la magia que tiene la cordillera de Chile, la energía que hay aquí, con todas y sus vicisitudes, pero tomando lo mejor. Aquí está la reserva de la mayor energía femenina del planeta. Entonces, gracias, gracias, gracias a lo que pasó en mi país. Bueno, Estoy exacto, exacto. aquí. Nada, al final es como yo tengo por ahí, en mi WhatsApp, todo lo que sucede conviene, ¿no? Al final, cuando nosotros tomamos conciencia de que las experiencias que nos toca vivir, al final no dejan de ser un aprendizaje para generar esta mejor versión de nosotros y nosotras mismas, creo que es ahí cuando el ser humano empieza a entender cuál es el motivo de este andar que es la vida, ¿no? Entonces, Esta existencia tan maravillosa. Yo cada día, Jorge, mira, me enamoro más de la vida. No por tener apegos a la vida como tal, sino porque tú dices, ¿qué vine a hacer aquí realmente? ¿Qué es lo que vengo yo a hacer aquí? Cuando tú descubres ese propósito de vida, por lo menos en mi caso es el servicio. total. Es el servicio.
No ando buscando a quién servir, pero cuando llega alguien para servirle, estoy dispuesta a hacerlo. Total, total. ¿Ok? Y bueno, y aquí estamos, y que más que esta plataforma que al principio fue tan temerosa para mí, porque yo decía, cuando hablaba sola, yo decía, estoy hablando conmigo, parece que estuviera loca, porque estaba acostumbrada a estar con lo vivencial, Total, con el contacto, total. ¿no? Además que los latinos somos muy de piel, muy de Sí, contacto. sí. Entonces, bueno, nos tuvimos que meter un poquito a lo Está europeo, bien. y aquí Es estamos. parte, parte del aprendizaje. Bueno, y hoy el tema en este tema que decíamos que nos apasiona de la descodificación biológica, ¿no? De la certeza de sanar. Y la primera pregunta que te hago, Jennifer, es, ¿tenemos realmente la certeza de sanar? Mira, no la tenemos hasta que la Muy aprendemos, bien. ¿bien? Porque, como decía el director del Instituto de Psicolingüística en Venezuela, el conocimiento no es cultura, pero ¿cómo ayuda? Total. Ujú. ¿Bien? Porque hay una parte cultural que tú vas a cada región, ¿ok? Y hay una parte de cultura donde tú puedes ir en donde se utilizan las hierbas, que es ancestral, ¿verdad? Pero yo puedo utilizar una hierba que de repente me puede ser un chamán, cómo utilizarla. Pero cuando yo salga de ahí, yo tengo que estudiar un poquito de Total. eso para saber realmente cómo afecta a mi organismo. Entonces, el conocimiento es necesario. Mm, ¿Dónde parte esta certeza de sanar? Yo digo, nosotros nos construimos dentro del vientre materno solos. Es la biología que va construyendo, pero nosotros nos hacemos esta biología. Nos hacemos el cuerpo, los huesos, todo nuestro sistema, con la ayuda nada más de ese espacio y ese laboratorio que nos presta mamá durante 9 meses, 6 meses, 7 meses. El tiempo que nosotros decidamos nacer, ¿ok? ujú. Pero cuando en la medida en que tú vas creciendo, por lo menos en mi caso, yo fui una persona muy quebrantada de salud, Ujú. de niña. O sea, fue una niña que le dio toferina, una niña y una adolescente con una anemia que mi hemoglobina no subía de 8. Y yo no sabía qué era lo que me pasaba. Mi mamá con todo, mis padres hicieron de todo. A mí me dieron hasta ojo de ganado, hasta sangre de toro, o sea, cualquier cantidad de cosas Esos gualichos, que, esos que yo gualichos. decía, todo, todo. Me mantuvo, pero me bajaba y me subía. Ujú. Cuando empiezo a estudiar psiconeuroinmunología, empiezo a ver la parte emocional de la afectación del cuerpo físico. Una herramienta más. Conozco esta herramienta y digo, wow, sí se puede sanar cuando tú descubres cuál es la emoción, ¿ok? Que es la raíz que tuvo la afectación de esa patología. Mm, De ahí me derivo a estudiar la parte etimológica de la enfermedad y al descifrarla mm. era una cosa así como mágica, Total. pero si es verdad, la magia Ujú. existe, pero cuando tú tienes el conocimiento se hace realmente Sí, real. sí, sin lugar a duda. Es cuando esto que hablas, ¿no? De la emoción, ¿no? Porque al final lo que habla la medicina convencional, el tema de una sintomatología que nunca lo relaciona a una emoción y al final, como siempre decimos, ¿no? Somos un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional en el cual a partir de esas experiencias que estamos viviendo es cuando se imprime esa experiencia a través de esa emoción en el cuerpo y es la que nos lleva a liberar ciertas sustancias en el cuerpo, unas sustancias u otras. Cuando entendemos este concepto que la enfermedad al final no es casual, sino que es causal, es cuando creo que ahí empezamos a tener esa certeza de poder empezar a sanar, ¿no? Exactamente. Entonces viene un proceso de autoobservación. ¿Por qué? Porque nosotros nos prestamos a servir, por supuesto que primero tenemos que probar en esta biología, en nosotros. O sea, yo primero digo, bueno, esto resulta, déjame estudiarlo para ver cómo resulta en mí y después poderlo dar. Yo empiezo con mi proceso de mi hemoglobina baja, pero el cuerpo es un ente completo, no es Total. separado. Para nada, un órgano depende del otro, que si la humanidad trabajara en equipo como trabaja la biología, yo creo que la humanidad sería más fácil de llevarla, sobre todo entre las interrelaciones, ¿no? Y la comunicación. Porque el hígado no le dice al riñón lo que tiene que hacer.
Él actúa y trabaja en su proceso para que esto funcione bien. Lo único que los alteramos es Exacto. nosotros. Puede venir de afuera, pero también puede venir de adentro. Porque cuando empiezo a estudiar esta parte de las emociones, empiezo a estudiar los colores y empiezo a estudiar la psicodinamia cuántica y empiezo a ver que más allá del átomo está la energía. Entonces ya yo no podía ver la parte materializada de cómo decirle a mi paciente, es la emoción, pero cuando veía que no resolvía con la emoción, decía, ¿qué está pasando aquí con el quantum? Total. Que hay más allá, ahí entra lo transgeneracional. Exacto. ¿Bien? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde parte esto? Entonces, ahí es donde se empieza a estudiar ese linaje y en vez de preguntarle al paciente quién en tu familia tiene diabetes, quién en tu familia tiene cáncer, quién en tu familia tiene artritis, entonces tú empiezas a ver la relación con la emoción y le preguntas a tu paciente, ¿tu papá era muy iracundo? Tenía mucha rabia, se guardaba muchas cosas, tenía el carácter muy fuerte. ¿Cómo fue el trato de tu abuelo con tu papá? Y así nos vamos atrás y la mayoría de las veces tenemos lagunas, no tenemos información que tenemos que ir descubriendo. Exacto. Y entra la constelación Y que familiar. están en el inconsciente, ¿no? Que esa información está accesible mediante determinadas técnicas que nos permiten, esa información que nosotros no la tengamos consciente, no quiere decir que evidentemente esa información no esté allí, porque al final están nosotros que se están manifestando con una determinada sintomatología, como bien decía, ¿no? Al final, si tu abuelo, yo me acuerdo de mi padre tenía, siempre teníamos conflicto de hígado, ¿no? Y páncreas, andábamos siempre, en aquel momento yo achacaba a que mi padre cocinaba con mucho aceite, ¿no? Y por eso me caía mal cuando iba a comer a de mi padre. Después cuando evidentemente cuando empiezas a reflexionar y a unir los puntos, te das cuenta que por qué a otras personas no les cae mal esta misma comida y por qué a mí sí, ¿no? Y después empiezas a ver que en cada comida había una discusión o esto o lo otro, ¿no? Y entonces ahí evidentemente te afecta ese hígado que al final si se mantiene esa conducta por el resto de los días, al final terminará afectándote a nivel, empezará siendo un nivel funcional en el cual el órgano se te ve afectado, pero después termina siendo orgánico, ¿no? Cuando ya se te ve el conflicto en sí. Claro, mira, por eso es que uno tiene que tomar la conciencia de que nada de lo que está en tu entorno, ya a nivel de compartir de las personas, ya sea pareja, ya sean amigos o ya sea en la parte laboral, tienen la culpa de nuestras afectaciones, porque ellos vienen a recordarnos lo que nosotros no hemos sanado. Bien, entonces tú dices, no, es que él me produce una gastritis terrible, pero ¿dónde, en qué momento? Cuando estás alimentando, esa persona dijo una palabra que te recuerda aquella acción en donde vienes con ese niño herido lleno de tantas cosas, ¿no? Hasta que tomas conciencia. Aunado a todo esto y siguiendo investigando por mi hígado permeable, mi colon, perdón, yo decía, pero ¿cómo? Yo me termino de sanar este colon, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que el cuerpo físico, este vehículo nos lleva cuando estamos preparados para conocer, wow, tantas cosas. Total. Mira, Jorge, me pongo a estudiar la microbiótica. La microbiótica es algo, es un ejército que tenemos dentro del cuerpo que muchas veces nos olvidamos de eso. Y ahí descubro que el poder está dentro de mí, que lo decía Luisa Hay. Nos lo decía mucho, pero cuando de repente vemos hacia adentro, que lo empiezo a ver a través de la meditación y la activación de la pineal. Porque siempre he querido buscar la respuesta, pero le pido a mi ser, dime qué hay, porque tú puedes ver muchas opiniones externas y que cada quien tiene una biología que sana de acuerdo a sus emociones, a sus ancestros, a su genética, tantas cosas. Y a su trabajo personal, ¿no? También el trabajo que nosotros podamos hacer luego en nuestro día a día, ¿no? Sí, claro. Por eso es que sin juicio y sin crítica y sin apuro. Hazlo así, hazlo así, hazlo así. No. ¿Qué te está ocurriendo para yo poderte decir hacia dónde debes dirigirte?
¿Qué es lo que en este momento te toca? Porque la mayoría de las veces cuando nosotros tenemos un recorrido un poco más avanzado en esta parte del conocimiento, no quiere decir que una persona que no haya estudiado tanto no esté al nivel, porque el chamanismo, la gente que trabaja con las hierbas, wow, la naturaleza, tienen un nivel impresionante. Conectan. Pero cuando una persona te pregunta, hay que ir poco a Sí. poco. Bien, como De hecho, el martes que viene en el directo hago el consultorio de psicosomática que hago todos los meses y contaré una experiencia, porque el año pasado me dieron algunos valores del tema de la próstata altos y he vivido unas movidas que ya contaré mi experiencia y de cómo cuando uno tiene la tranquilidad y esa certeza de sanar, no escuchando el entorno, ¿no? Que muchas veces el entorno cuando no está preparado al final se termina afectando o tiene más nervios de lo que nos pueda pasar, ¿no? Pero aplicándonos, sabiendo todo este conocimiento y aplicándonos principalmente a uno mismo, es cuando después gana cada vez más fuerza esa certeza de que esa magia que habita en cada uno de nosotros nos puede llevar a sanar a través de un trabajo personal y sabiendo evidentemente cuál fue la memoria o eventualmente la emoción que activó ese resorte para que enfermaras, ¿no? Sí. Sí, mira, fíjate que cuando a mí me da esa anemia tan fuerte, fue a los 12 años que me dio una amibiasis después de la muerte de mi abuela, ¿ok? De mi abuela paterna. Yo tenía mucho acercamiento con mi abuela paterna. Y cuando mi abuela muere, yo pensé que mi papá se moría. Y me hago un sacro craneal, ¿bien? Porque el sacro craneal puedes llegar a lo más profundo de lo que tienes guardado en el líquido cefalorraquídeo, que ahí están todas las emociones. Es una técnica osteopática, pero también está la parte neurológica incluida, ¿bien? Sistema nervioso y todo. Bueno, total que me hacen en la primera terapia, por eso es que la amo. Y tenía yo como 37 años, y cuando voy atrás, me veo en la funeraria. Y cuando me veo en la funeraria, la terapeuta me dice, ¿cómo estás vestida? Y yo le digo, bueno, sí, así, asado. ¿Y dónde estás parada? ¿Y a quién observa? Yo le digo a mi papá. ¿Y qué pasa con tu papá? Que no quiero que se le suba la tensión porque papá puede morir. Y la niña llora. Y yo le digo, no puedo llorar porque si él me ve llorando, se puede quebrantar. Cuando ella me dice, pero los niños a esa edad pueden llorar por la muerte de su abuela. Mira, yo lloré tan fuerte que era de 3 pisos y en planta baja se escuchaba mi dolor, mi llanto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a estudiar, cuando nosotros, la anemia tiene que ver con la sangre. Familia. Sangre es familia. Y es una cosa tan indebida, pero no tenemos el conocimiento. Mi padre tampoco tenía, él no sabía qué me pasaba en mis adentros. Yo quise sostener a mi papá. Y al querer sostener a mi papá dentro de mi inconsciente, yo tengo una carga demasiado grande, porque mi papá pesaba mucho, medía como 1,75 m, yo 1,57 m, imagínate tú cómo cargar a mi padre. Pero llevo esa carga en donde es mi sangre que no quiero perder, siento que la pierdo. Bien, pero hay que tener bastante fuerza y hay que tener hierro, ¿verdad? Y era el hierro lo que más perdía. Y el hierro es Fe. Sí. Y era mi pérdida de fe. Ahí tenés la etimología, ¿no? De las palabras, ¿no? Claro. Entonces, ahí empiezo y cuando hago ese cambio, mi hemoglobina empieza a nivelarse y hoy en día tengo una hemoglobina en 3, que no subía de 8, 9. ¿Okay? Y bueno, y si nos ponemos a contar nuestros episodios... Es curioso, ¿no? Es curioso cómo... A ver, lo bonito de todo esto es que cada vez más como humanidad estamos teniendo más conciencia, ¿no? De esto, de lo que somos, este camino que estamos transitando y de autoconocernos a partir de esta autoobservación, porque esta dinámica en la cual estamos metidos, como siempre hablo en los directos, ¿no? De tener y no parar y estar trabajando continuamente, no nos deja ese momento de autoobservación. De hecho, yo lo hablaba hoy en la mañana
en una consulta que había tenido con alguien, ¿no? Que venía con un problema de trabajo, vivió todo un proceso terapéutico conmigo, ¿no? Y entonces ahora, seguro, había generado en cada sesión esos espacios en los cuales no se había dado durante muchísimos años, estaba en piloto automático, trabajando, que es lo que de alguna manera estamos en esta sociedad, ¿no? Trabajar, y no generamos esos espacios de poder aquietar esa mente y poder observarnos, observar nuestras propias emociones, observarnos qué hemos sentido con esta situación en mi vida, con aquellas palabras que me han dicho, con esta muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahora cada vez más como humanidad estamos entrando en este mundo tan bonito de entendernos de que cada experiencia que estamos viviendo, según la interpretación que estemos dando, nos va a imprimir una cosa o nos va a imprimir otra. Y que eso a su vez, si eso supera mis umbrales de tolerancia, serán transmitidos de generación en generación. Totalmente. Mira, de verdad que es increíble es creíble lo que tú estás diciendo. En mi familia, ¿verdad? Habemos muchas mujeres. De hecho, nosotros somos una hembra y 7 mujeres, un varón y 7 mujeres. Un varón y 7 mujeres. Y mi madre, una mujer muy voluntariosa, una mujer de mucha valentía, pero también de mucha tolerancia al dolor. ¿Bien? Y cuando tú copias porque tienes que ser fuerte, porque tienes que, a pesar de que te sientas mal, ir a trabajar, ir a estudiar, no, mira, tienes dolor de estómago, pero igualito tienes que asistir. Vas en esa creencia que para honrar a la familia y para poder pertenecer, tú repites lo mismo, hasta que tienes que romper, hasta que dices, no, ya no más. Ya no más. Yo fui una persona que en Venezuela tuve demasiado estrés con demasiado trabajo. Era asesor de empresa, conferencista, dictaba talleres, terapeuta. Sí, no. Cuando llego a Chile, mi cuerpo vibraba, porque es cuando empiezo a descansar y mis hijos me decían, mamá, tómate un año sabático. Pero ¿qué pasa? Que mi sistema nervioso estaba excitado. Sí, sí. Y al estar excitado el sistema nervioso, empieza a reorganizar el cableado y mira que duele. Porque la gente cree que nosotros no nos enfermamos, nosotros somos terapeutas, pero somos humanos. Exacto, exacto. La gente piensa que nosotros no, pero evidentemente nosotros como seres humanos evidentemente también tenemos emociones y nos afectan un montón de cosas y nos permitimos sacar, ¿no? Aquí nos hablan de las lealtades familiares, ¿no? Son esas fidelidades familiares inconscientes de las cuales tenemos esa necesidad de pertenencia al clan y que, como decías anteriormente, ¿no? Pero primero, antes de poder trabajar trabajar esas fidelidades familiares, primero lo tenemos que llevar a nuestra conciencia, es decir, entender que nos está pasando, que tenemos esa fidelidad al clan, que tenemos esa necesidad de pertenencia al clan, que es biológico, es de manada, pura y dura, y después recién a partir de ahí romper con esos patrones, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Mira, yo la primera vez que quería romper, yo me fui a los 18 años de mi casa, porque yo quería romper muchos patrones de conducta. ¿Okay? Tenía un papá sumamente estricto, aunque un padre maravilloso, unos padres de verdad que le doy gracias a la vida por ser ese espermatozoide y ese óvulo. O sea, de verdad que una fusión maravillosa con todo y lo que ellos tenían en esa conciencia. Mi padre un hombre con mucha lectura, mi mamá con mucha magia, pero no me querían dejar. En Venezuela decimos bonchar, aquí decimos carretear, no sé cómo lo dicen en Uruguay, pero era salir a fiestas. Sí, salir de parrandear. Y decido irme parrandear, decido irme de mi casa para tener libertad de hacerlo. Y por una parte lo tuve, pero eso me ocasionó siempre un sentimiento de culpa de haber abandonado el nido, ¿ok? Porque mi papá se enfermó, se quebrantó, y ese tipo de cosas tú lo vas llevando como un peso, como una carga, porque se enfermó por culpa mía. Exacto. Entonces, ahí es donde tienes que estar preparado para decir, sé que voy a pasar por un proceso de transformación, y el gusano cuando se quiere convertir en mariposa, mira que duele. Sí. Ese proceso, pero es muy bonito también, ¿no? Bueno.
ese proceso Sí, de convertirnos en gusanos, literalmente, a mariposas, es muy doloroso, pero a su vez es muy bonito y muy liberador. sí, Ujú. claro, por supuesto. Pero imagínate tú, cuando estamos en esa plena crisálida, que por ejemplo yo era una adolescente, en esa plena crisálida, que si tú la tocas y destruyes esa caparazón, muere todo ese Total. proceso. Y ya ese gusano no está. Ahora viene otra transformación. Entonces, cuando yo veo que en este momento, porque a los 18 años yo no tenía la conciencia que tengo ahorita, a los 25 años yo tenía 2 hijos, ¿ok? Pero los quería tener. O sea, yo quería vivir el proceso de maternidad desde que tenía 12 años. O sea, siempre me llamó la atención tener un hijo y de verdad he disfrutado muchísimo mi maternidad. Ahorita me disfruto el hecho de ser abuela. Tengo 2 nietas y también lo disfruto. Pero ¿qué pasa? Que ahora tengo una Exacto. conciencia distinta y ahora con mis Mm. nietas veo la certeza de sanar más Sí, sí, sí. evidente. Por ejemplo, mi nietica siempre estaba, antes de que yo llegara a Chile, siempre tenía amigdalitis, gripe, dolor de garganta, ta. Claro, era un proceso que estaba viviendo mamá, una de ellas dos. El proceso lo estaba viviendo mamá, la no aceptación de estar en Chile, el clima, la rebeldía, todo ese tipo de cosas. Y yo me siento con la niña a conversar. Ella tenía 3 años y yo le digo, ¿qué tienes? Ay, abuela, es que me duele aquí, me duele mucho, tengo fiebre, me siento mal. Y yo le digo, mi amor, vamos a hacer algo. Tú sabes que tú tienes adentro un ejército de caritas feliz, un ejército grande, que se comen todo lo malo que tienes adentro. Párate. Yo voy a ser tu contrario de tu malestar. Y tú vas a ser tu sistema inmunológico, un gran guerrero. Ella empieza a empujar y yo haciéndome que ella me estaba empujando. Tienes más fuerza y cada vez más fuerza. No, no puedo contigo, no voy a poder, no voy a poder. Yo soy la bacteria, pero no puedo y el virus. Y me lanzo hacia atrás. Ella ve que me caigo, ella alza los brazos y dice, triunfé, abuela. Exacto. Hay un cambio Todo, ahí. todo se lo llevé a Exacto, su exacto, hay un biología. cambio. Jorge, mi nieta más nunca sufrió de Sí, sí. amigdalitis. Más Exacto. nunca. Es una Y cada vez que dinámica que el ella habla, yo le inconsciente digo, entiende al final, ¿no? Cuando hablamos de estas dinámicas metafóricas, al final es concepto psicomágico, ¿no? Como decía Jodorowsky, al final ese tipo de actos simbólicos son los que nos liberan. claro, lo que pasa es que mi nieta ahorita tiene, las dos tienen 6 años y ellas más pasan la mano, son sanadoras, ellas me ven que yo, tú sabes, hago todas mis cosas, mi sacrocranial, me ayudan con mis pacientes. Ahí hay una Sí, conciencia, sí. Bueno, ya vienen ahí, ¿eh? ¿no? El Igualito yo la tengo. transgeneracional, porque lo bonito también, como decimos, ¿no? Que cuando trabajamos nosotros, al final el clan sana, ¿no? Y al final esta historia se va transmitiendo de generación en generación. Entonces es muy bonito el trabajo que podemos hacer nosotros, el trabajo personal para no solamente el tema de poder ayudar a otras personas a poder encontrar su mejor versión, sino que nosotros mismos, como terapeutas, el trabajo que hacemos nosotros mismos eso alivia al clan y a las siguientes generaciones, y eso es muy, muy bonito de ver. ¿Sí? Es que la idea es, yo creo que ese es el trabajo consciente que nosotros venimos a hacer. Primero, tener la conciencia de ese yo soy y de ese ser que la gente dice, Jennifer, ¿cómo lo hago para verlo? ¿Dónde está el yo superior? ¿Dónde está? ¿Dónde lo consigo? Y yo le digo, está a una octava de aquí, a una cuarta. Aquí, es un acople tuyo. ¿Ok? Te está cuidando constantemente, pero es un fractal Exacto. tuyo. O sea, no es nadie más, eres tú. Eso cuando a mí me lo decía mi hermana, que mi hermana ha estudiado lo que es la parte de la cuántica, ella me lo decía, te estoy hablando de hace cuando yo tenía como 16 años, y yo no le entendía lo que ella me decía, yo decía que ella estaba loca, ella estaba súper adelantada. Yo le digo que ella es la hija chiquita de Einstein, porque de verdad, o de Nikola Tesla, porque es una conciencia tan grande que los seres tienen, pero a veces no somos Mm. escuchados, porque nos necesitamos llenar de esos puntos de luz para llegar a este estado de conciencia. Entonces, hoy en día que me voy a tener la oportunidad de dar educación emocional en los colegios acá en Chile, es Qué otra bueno, cosa y es una qué bueno. maravilla, porque empezamos desde Mm. ahí.
A mí me ha tocado pacientes y digo de la certeza de sanar porque tengo la certeza de sanar. Cuando tú te revisas, ¿cómo está mi saliva hoy? ¿Tengo amargura? ¿Tengo tristeza? Uy, está amarga. Oye, pero tengo la boca seca. ¿Cuánto cortisol tengo en mi cuerpo? ¿Cuánta rabia he tenido? ¿Cómo están mis pensamientos? Es una autoobservación. No, porque fulanito me hizo pasar una rabia. Ok, en el momento te la disparó, pero exacto. Es tuyo. Después, ¿qué haces con eso? ¿Con qué te estás quedando? Haces con eso? Exacto. Okay. ¿Con qué te estás quedando? ¿Y cómo yo lo reparo? Créeme que nosotros sabemos que esto no es fácil, es una dinámica de una constante, una constante. Cuando hago la parte de metabolismo y obesidad, no, Jorge, eso es una cosa maravillosa cuando tú dices, ya sé por qué la gente tiene tanto peso. Entre lo emocional, pero ahí está la parte interesante que lo vamos a dejar para otra ocasión, para hablar un poco de la microbiótica, porque de verdad que es un mundo maravilloso, no es complicado, es muy fácil, pero poco nos lo dicen. Poco nos lo dicen. Tengo un amigo que controla mucho de la macrobiótica, y es curioso esto que comentas, ¿no? El hecho de cómo tragamos tantas cosas, ¿no? En esto de esto que estamos hablando de la obesidad, sobrepeso, las emociones que nos tragamos, ¿no? Curiosamente hoy acompañé a mi hija al médico porque anda con amigdalitis y entonces le digo, ¿no? Le digo, Camila, ¿qué cosas no te estás permitiendo decir, ¿no? ¿Qué cosas te estás tragando? Porque ella suele ser una niña que traga las emociones, ¿no? Entonces le digo, escribe, quema papel, saca toda tu rabia, todas las cosas que te sentís, impotencia, frustración, miedos, inseguridades. Pero es curioso cómo en esa necesidad de seres humanos de quedar bien, al final no expresamos todo lo que queremos expresar, o que cuando lo expresamos desde una rabia o desde una ira, cólera o desde un asco que no es sano para nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Sí, claro, totalmente, pero ¿qué evento hay? Mira, yo tuve una paciente con problemas sexuales muy fuertes, una mujer muy sexual, muy sensual y muy sexual. Ella me decía, Jennifer, a mí me gusta tener sexo, pero cuando el hombre me aborda y lo primero que me hables de sexo, yo huyo, rechazo, me da de todo. Yo digo, bueno, pero no tiene más nada de qué hablar sino de esto. Entonces yo le digo, ajá, ¿cómo fue tu primera relación sexual? Me dice, fue buena, fue buena. ¿Y cuál fue el impacto que ocasionó en tu entorno? Y ella empieza a tragar grueso y yo le toco acá, ¿ok? Le toco acá y yo le digo, cuéntame qué pasó. Y ella empieza a llorar, a llorar, a llorar. ¿Tiene que ver con tu mamá? Y ella me dice, sí, pero hasta hoy lo estoy viendo. Cuando ella tiene su primera relación sexual, su mamá la condena, la rechaza, le deja de hablar, la amenaza y totalmente ignorada. Ahí era donde estaba su dolor. Ahí era donde estaba su frustración. Entonces, muchas veces pensamos que decimos, no, pero es que los hombres todos son unos sexuales. Sí, es que todos somos sexuales. Y está bien. Está bien. Nosotros venimos de esa energía maravillosa. Porque si no, mira tú que la abeja no hiciera el contacto con la flor, se acaba el planeta y ahí hay un contacto sexual, ¿no? Entonces, cuando lo comenzamos a ver así, pero sanamos aquella parte interna, uno dice, qué maravilla, porque dentro de todo, cada vez que viene un paciente, les voy a decir un secreto, nosotros sanamos con ustedes también. Exacto. Es lo bueno que todo esto. Y qué bonito es, ¿no? Cuando ves nosotros como terapeutas, cuando tienes una persona que te das cuenta que hace esa liberación emocional, que se permite verbalizar, sacar esa emoción, llorar, patalear, putear, y saca todo eso que tiene guardado y que notas de alguna manera que su cara es como que llega a ese momento de liberación, de éxtasis, y eso es muy bonito, ¿eh? Sí, mira, de verdad que a veces tú dices, wow, hubiese querido tener más conocimiento antes.
por lo menos para que mi papá, para liberar a mi papá de muchas Hombre, cosas, porque él murió de un cáncer de próstata. Pero él en ese momento no tenía tanto conocimiento de lo que era etimología y la parte emocional, pero él nos dejó algo maravilloso de que fue el tránsito de la muerte. Y cuando yo lo vi en su tránsito de su muerte y él dejaba de tener dolor en el momento cuando no sentía dolor, él estaba extasiado, ¿no? Y después una oportunidad cuando empecé a hacer el bien morir, que es ayudar a la gente a trascender, me di cuenta que la muerte es un orgasmo, sí, Jorge. Es una vaina que te quedas en una plenitud sí, sí, total, porque liberas al sí, sí. cuerpo, liberas el Bueno, espíritu se dice que se de libera, la ¿no? vida. El DMT al final se libera en dos momentos cuando Exactamente. nacemos y cuando morimos también, ¿no? Esa liberación en la glándula pineal, es un momento de transformación también, Sí, no deja de serlo, pero es muy bonito ese cambio y esa liberación de poder ayudar a la gente a esto, a tener la certeza de que puede sanar, porque durante el proceso también, como bien decimos, no es fácil, pero curiosamente durante el proceso la persona va tomando conciencia de que tiene ese poder realmente dentro de sí mismo para poder llegar a esa sanación y a esa liberación. totalmente, totalmente. Y si así empezamos a contar anécdotas, Good. mira, contar anécdotas no, porque no son anécdotas, son espacios sanados. En una oportunidad me llegó una paciente con un tumor en una mamá de un hijo, de el amigo de mi hijo menor. Él llega a la casa corriendo y me dice, mamá, por favor, la mamá de fulanito tiene un tumor en la mama derecha. Yo le dije que tú la ibas a sanar. Le digo, hijo, pero ¿cómo tú le vas a decir eso? Si yo no sano a nadie, la gente se sana cuando toma Exacto. conciencia. Mamá, pero yo le dije que viniera. A la señora le íbamos a operar la semana siguiente. Y ella llega a casa y a consulta, pues, y yo le toco la mama. Y le digo, ¿desde cuándo? Pues era como más o menos como de Oh, este tamaño, ¿no? Como de una pepa de mango pequeño. Y ella me dice, de hace 2 años me estaba bañando y me vi una pepita y eso fue aumentando, pues. Le digo yo a ella, ¿qué te pasó hace 2 años con tu hijo? Claro, claro, conocimiento, mamá claro. derecha, hombre, ¿ok? Puede ser pareja, pero es hombre en principio. Pero como es maternidad, ¿ok? También tiene que ver como yo como madre, le digo, ¿qué te pasó? Ella baja la cara, empieza a llorar y me dice, descubrí que estaba consumiendo Mm, drogas y lo dejaste de abrazar. mm, ¿Lo dejaste de abrazar? Le digo. Me dice, sí, pero ¿por qué lo dejaste de abrazar? Porque te daba miedo que el entorno se enterara o porque dejaste de querer a tu hijo. Ella empieza a llorar. Jorge, yo le tenía la mano sí, puesta en la mama y en la medida que ella iba llorando y expresando, el tumor iba sí, 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 sí. disminuyendo. Lo creo perfectamente. O Sí, sí, sea, brutal. una cosa que tú dices, y yo lo iba sintiendo, pero ella iba llorando, expresando, bueno, porque fulanito, Ujú. porque esto, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi pareja, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Cuando le hago otro tratamiento con cristales de la cuántica, son cristales de obsidiana, es de terapia cuántica de México, y bueno, se lo pongo durante 3 días. Ella llega el sábado, eso fue un miércoles, llega el sábado a la casa y me dice, Jennifer, no tengo Qué bueno. nada, ¿cómo yo voy a ir al médico el lunes sin nada? Y yo le digo, no te operes, porque te van a meter Sí, sí, quimio, no te operes. No, Jennifer, pero ya tengo la carta sí. Val, todo con la clínica. Bueno, anda a operarte. Ella va y cuando el médico abre, no consigue nada, no consigue nada. Y ese médico después vino a tener contacto conmigo porque ella le contó. Mm, Y él empezó a tener contacto conmigo y me dijo, ¿cómo hiciste tú eso? Y yo le dije, doctor, porque yo trabajo la parte exacto, emocional. Usted deme los informes y el diagnóstico y yo ayudo a la gente en la parte total, emocional. total. Sí, 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 sí. Es así. Lo que pasa que evidentemente, como como estamos educados en esta sociedad en solamente creer esa parte médica convencional, ¿no? Y tampoco estamos educados en gestionar nuestras emociones, en escuchar nuestras emociones, en manifestarlas de una manera sana. Al final, como no tenemos esa educación, evidentemente muchas veces cuando tú cuentas esto o yo cuento otras cosas en mis directos o en mis cursos,
al final, al principio cuesta entender, pero el poder verlo en nosotros mismos o verlos en los pacientes, esa sanación o esa curación, que no somos nosotros, en definitiva son ellos los que terminan sanando, es cuando realmente empiezas a entender. Yo siempre cuento de que al principio yo creía que el 50% de las enfermedades eran casuales y 50% eran emocionales hace muchísimo tiempo. Después, cuando me empecé a meter en todo en este mundo de la psicosomática clínica, el transgeneracional y aplicar toda esta información en la terapia, en el día a día, es cuando empecé a pasar del 50 al 80 y hoy en día ya hablo del 100%, pero evidentemente las creencias que tienen algunas personas cuando vienen a la consulta, que son muy arraigadas, es parte de ese proceso de aprendizaje o desaprendizaje de poder dejar atrás esas creencias limitantes que le dicen que no, que se tiene que tomar un medicamento o que se tiene que dar quimio para poder sanar, cuando en realidad esa información está, ese problema está dentro de esa persona y también está la solución. Sí, claro, mira, las células son tan hermosas, este laboratorio es tan grande que cuando tú aprendes a limpiar, a ordenar tu microbiótica, y la microbiótica son parásitos, hongos, virus y bacterias. Cuando tú aprendes a tener el equilibrio y cómo hacerlo de manera natural, de manera emocional, de manera energética, o sea, es un complemento, hasta de manera espiritual, porque el espíritu siempre está presente, que es el que te indica. Por aquí están preguntando si trabajo en la parte del metabolismo y la obesidad con los niños. Sí, pueden escribirme al directo y sí los puedo ayudar. Claro, ahí tiene que haber una madre muy comprometida, porque el niño depende de la alimentación de la madre. Bien, entonces tenemos que dejar de dar amor a través de alimentos que lo que hacen es perjudicar. Yo a veces digo, si le digo a la gente que va a venir a traerle un obsequio a mi nieta, acá donde vivo, ¿qué le llevo? ¿Le llevo chupeta? No, tráele frutas, tráele leguminosa, tráele palta o aguacate, porque a ella le gusta, tráele brócoli, pero no estamos acostumbrados, sino a la golosina. Al dulce bueno, a suplir esa parte de amor que no somos capaces de dar, de darlo, lo suplimos con esa parte de dulzura metafórica en la golosina, ¿no? Y en todas estas cosas. Bueno, Jennifer, podríamos hablar un montón de tiempo, como siempre te digo, nuestros directos son un poco más cortos que tal vez los tuyos, suelo hacer directos de 40 a 45 minutos. Este directo me preguntaron hoy si iba a quedar colgado, como siempre va a quedar colgado en mi canal para poder repasar. Aquellos que se han unido en el último tramo de este directo pueden volver a verlo. Y seguramente quedaremos en alguna otra oportunidad para seguir hablando de estos temas, como dijimos al principio, que nos apasionan enormemente y que puede ayudar a tantas personas a tomar conciencia y poder tener la certeza de sanar, ¿no? Así es. Bueno, a mí muchísimas gracias, porque quien me invite a hablar de esto, de verdad, eso como tú, te invité a hablar de esto, una pasión, sí, voy. Sí, a mí me invitan y de verdad, mientras que pueda compartir. A mí cuando me invitan voy a todos los lugares que me han invitado hasta ahora, siempre en algún momento, más tarde o más temprano, siempre termino yendo, porque la verdad que me encanta hablar de este tema y me encanta también poner ese granito de arena, como decía, para poder ayudar a las personas a poder encontrar esa luz en el camino, ¿no? Así que te agradezco enormemente, Jennifer, por tu conocimiento, por tu amabilidad y por todo esto que aportas, ¿no? Que creo que sin lugar a duda podrá ayudar a muchas personas. Sí, muchísimas gracias, mi amor. Nos vemos en la próxima. Espero que sea pronto. Chao. Gracias. Besos.